iguales, resultados iguales, cambia el proceso. Pero todos llegamos al mismo resultado. No quiere decir que va a cambiar el proceso y el resultado va a cambiar. Ahí ya no son programas, porque nos da distintos resultados. ¿Se entendió, chicos? Profe. Bien. Vamos a continuar un poquito. Y ahora sí, al decir también que estamos trabajando con nuestra Biblia, que es el teorema fundamental de la programación estructurada, vamos a decir que para utilizar este teorema, para movernos de nuestra materia, vamos a utilizar estructuras de datos, porque nuestra materia se llama algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de estructuras, nos vamos a referenciar a tres tipos de estructuras. Son estructuras secuenciales, estructuras de selección, que ustedes ya la vieron secuenciales y selección, ya la vieron. Ahora vamos a puntualizar un poquito más, pero ya la vieron. Lo único que no vieron es estructuras de repetición. ¿Sí? Por el momento, para esta clase vamos a ver dos tipos de estructuras. ¿Sí? Porque la de repetición me lleva toda una clase a explicar, porque es un poquito más complejo de explicar. Vamos a ver estructuras secuenciales y estructuras de selección. ¿Cuándo estamos enfrente de una estructura secuencial, chicos? Tenemos que resolver un problema de evaluación. Es ingreso de datos, procesos, trabajo. Por ejemplo, me dice, si ingresa la base y la altura de un rectángulo, calcular el área del mismo y mostrar el resultado. Entonces, fíjense que yo estoy haciendo base y altura como ingreso de datos, área, base por altura sobre 2, y muestro lo que acabo de calcular. Es una estructura lineal. No hay ramificaciones. ¿Sí? Y estas sirven, la estructura lineal, ¿sí? O estructuras de bloques, de pequeños bloques. Bloque de lectura de datos, bloque de proceso y bloque de resultados. No hay ramificaciones que usted pueda decir, bueno, se va para un lado o para el otro. No, ya estaremos enfrente de otro tipo de estructuras. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es una estructura secuencial, chicos? Es lo que ustedes vinieron haciendo hasta el momento. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el otro tipo de estructura, la estructura de selección, que también la vieron, pero ahora vamos a puntualizar. ¿De acuerdo? Ustedes vieron un tipo de estructura de selección, que era una condición lógica, y si la condición lógica se cumplía, iba para un lado o para el otro. Y realizaba un determinado trabajo o no. O sí, por ambas ramas. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la estructura de selección, fíjense cuál es la sintaxis de una estructura, o mejor dicho, cómo se crea la estructura. Es un rombo que tiene salida por el sí a la derecha y salida por el no a la derecha, por no a la izquierda. Y eso va a depender de que haga, dependiendo de la condición lógica, de que haga un trabajo y lo saque por la rama que tiene que salir. Entonces, si hablamos de estructuras de selección, que ya sabemos que es lo que es una estructura de selección o una estructura de decisión, podemos situarnos en tres tipos de estructuras dentro de lo que son las de selección. La simple, la doble y la múltiple. La estructura de selección simple es cuando dice que va a sacar solamente el trabajo por una de sus ramas. Por la otra rama no hace nada. Ya sea, puede sacar el trabajo por el sí o puede sacar el trabajo por el no, dependiendo de la condición lógica. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una selección simple o una decisión simple? Llámenle como ustedes quieran. Esta también ustedes le van a llamar estructura if cuando la codifiquen. Esto es una estructura if, que el if en inglés es el sí. Si la condición se cumple, tal cosa. If, condición lógica, tal cosa. Siempre el tal cosa sale por el lado del sí. Siempre en primera instancia. Caso contrario, por el no. O caso contrario, no hace nada.
Cuando estamos, cuando estamos trabajando o decimos que tenemos una estructura de selección simple, cuando tenemos trabajo mínimamente un trabajo por una de sus ramas, por la otra no hay nada. Si yo tengo un trabajo y le agrego otro trabajo y otro trabajo, ¿ya deja de ser estructura simple? Sí. No, sigue siendo estructura simple. ¿Sí? Mínimamente yo tengo un trabajo. Si yo por acá, por el sí, ¿sí? En vez de uno tengo dos trabajos, no es una estructura doble. Es simple. Así tenga 100 trabajos, tenga un trabajo, fíjense que el trabajo sale por una de sus ramas, no por las dos. Entonces, si tengo un trabajo, tengo 10 trabajos, sigue siendo una estructura de selección simple. ¿Se entiende, chicos? Y acá lo está diciendo, el título lo está diciendo. Esta es una estructura de selección, ¿sí? Que presenta trabajo por una sola rama, generalmente por la rama cuyo resultado de la condición lógica es verdadero. Siempre el trabajo se lo trata de sacar o sale por la parte verdadera de la estructura. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplito. Yo le voy a ir diciendo la estructura, le voy dando un ejemplo. Introduzca un número entero e indique si el mismo es positivo. Entonces, ingresamos un valor de X, la lectura por consola. Ahora analizamos X, si es positivo. O sea, decimos, X es mayor que 0 si dice que muestre el valor o muestre un mensaje que diga es positivo. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿le dicen que sea positivo o no? ¿O si es positivo o negativo? Si no es positivo el número, ¿cómo puede ser? Negativo. Negativo, pero no va a hacer nada, digamos. Negativo, pero no les pregunta. ¿Lo ven al enunciado? No les pregunta. Claro. Y el Ahí número, solamente dice que es positivo. Y claro, aparece el mensaje que diga que es positivo. listo. Es como que digan, ¿hay dos equipos en Tucumán? No, hay un solo. No existe el segundo equipo, ¿me entienden? Entonces, si el enunciado no le pide que digan si es positivo o negativo, si es positivo o no, entonces ustedes no tienen que sacar nada por el otro ramo. La rama contraria, del caso contrario. Dicen, es positivo. Y se terminó el problema. ¿Entendió? Bien. Entonces, eso es una estructura de selección simple. Veamos una estructura de selección doble. Es fácil. Se distingue el anterior porque por una rama sale un trabajo y por la otra sale otro trabajo. ¿Sí? Hay trabajos por ambas ramas. Por lo tanto, la estructura es doble, porque tiene mínimamente un trabajo por cada una de sus ramas. Entonces, se ingresa un valor, ¿sí? Decir si es positivo o es negativo, decir si es positivo o no. Entonces, el ejemplito de esto, fíjense que ustedes tienen condición lógica, si se cumple, es verdadero y hace el trabajo bien. Y hay una palabrita que se tiene que empezar a acostumbrar a utilizar, ¿sí? Porque ya vamos direccionando todo hacia el lenguaje, y esa palabrita se llama, ¿lo ven? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Else. llama? Else. Que este else, ¿sí? Se llama caso contrario. O sea, si es afirmativa la, la condición lógica, hace el trabajo 1. ¿Sí? Else, primero va el else,
hace el trabajo 2. ¿Sí? Sería como, si la condición sería el if, ¿verdad? Claro, o sea, a ver, la condición lógica dice, la condición lógica se cumpla, ¿es positivo? Sí, es positivo y manda un mensaje que dice que el número es positivo. ¿Es positivo el número? No. Caso contrario, mando otro mensaje que diga es negativo. El else es aquella instrucción en C que separa lo positivo de lo negativo. El else siempre me hace ir por la otra rama. ¿Se entiende? ¿No es positivo? No, no es positivo. Entonces, caso contrario, es negativo. Eso significa else. Entonces, es negativo. Caso contrario, es negativo. ¿Se entiende? Bien, continúa un poquito más. A ver, voy a borrar esto en pantalla. Chicos, pregunta hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Fíjense que acá me dice, ingrese el valor de X, un determinado valor de X, diga si es positivo, sí o no. ¿Ve? Acá está diciendo si es positivo o no lo es. Entonces ahí me está obligando el enunciado a decir si es positivo o es negativo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede fundamentar por qué me está llevando a saber si el número es negativo o positivo? ¿Por qué que les diga si es positivo? Y si no es positivo, da por hecho que es negativo. ¿Puedo hacer ese análisis? Sí, Sí, con la condición lógica. ¿Y si es claro, cero? porque la condición tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿Y si es no cero? va por ese camino y tiene que ir por el otro, digamos. ¿Y si es igual a Entonces, cero? creo que no es positivo. Si igual a cero, no me están escuchando. ¿Y Ni si positivo ni negativo. cero? ¿Cero es negativo? Ni positivo ni negativo. No, Ni porque usted pone la condición mayor a 0. Y en todo caso es mayor o igual si quiere que sea 0. Te digo, ¿es mayor que cero? Sí. ¿Es menor que cero? No. Pero puede ser cero. Y cero no es negativo. Cero es cero. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Acá me está dando, acá, cuando yo pongo el mensaje de que X no es positivo, estoy aseverando que el X no es cero. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, yo para asegurarme, si no pongo este cartel acá, podría decir, X es negativo, no. Mejor dicho, perdón. X es positivo, no. Ahora, yo tengo acá un dilema, si es negativo o es cero. Ahora podría decir acá, en esta rama, ¿sí? Y ya la vemos en la estructura que viene, que es la múltiple, podría decir, X es distinto de cero. Sí, entonces no es positivo, es distinto de cero, por lo tanto, ¿cómo es el número? Negativo. Negativo. ¿Se entiende el análisis que hay que hacer? Bueno, pero acá directamente, ¿cómo obviamos ese tercer análisis? Diciendo, X es positivo, sí, es positivo. Caso contrario, es negativo. O sea, no es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Y por último, dentro de la estructura de selección, vamos a conseguir de analizar una tercera estructura dentro de las estructuras de selecciones, ¿sí? Selección simple, doble y múltiple, ¿sí? ¿Cuándo utilizo una estructura de selección múltiple? Cuando por una rama no me es suficiente, ¿sí? Con una sola condición lógica. Por alguna de las ramas, por la izquierda o por la derecha, tendría que hacer nuevamente una pregunta para realmente saber
si es lo que estoy llegando a lo que el enunciado me pide. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, se ingresan, yo les muestro acá. Yo les muestro un problemita que es muy básico. Perdón un segundito, ¿no? Chicos, por ejemplo, miren este ejemplito, lo van a entender cuando una estructura de selección debe ser múltiple. Quiere decir que mínimamente por una de sus ramas tiene otra estructura de selección, ¿sí? Entonces, a ustedes les dicen, se ingresan tres valores, A, B y C. Yo quiero saber cuál es el valor mayor, ¿sí? A ver si ustedes me ayudan. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ingresar A, B, C, ¿sí? Y ahora, ustedes, ¿qué preguntarían en primera instancia? Si A es mayor que B y A mayor que C, entonces A es A mayor. mayor que B, vamos analizando primero uno por vez. ¿Les sirve saber cuál es el mayor? ¿Está completo solamente preguntando A mayor que B? No, faltaba mayor que C. También pregunta mayor que C. ¿Ven que solito se le va armando la estructura de selección múltiple? ¿Sí? Entonces acá tienen que preguntar si un número es mayor que el otro, ¿sí? Voy a preguntar si ese número es mayor que el tercero. Entonces, A mayor que C. Si A es mayor que B y A es mayor que C, ¿sí? ¿Qué saco acá? Diciendo Ah, el A número es más C. grande. A es mayor, ¿sí? Listo. Vamos por la rama del no de la segunda estructura. A es mayor que B, sí. Ahora digo, A es mayor que C, no. ¿Y ahora qué tendría que preguntar? Si C es mayor que B, ¿verdad? A no es mayor que C. C es mayor que B, por lo tanto, ¿quién es el mayor? C. C. C es el mayor. Ahora veamos por acá. A mayor que B, sí. A mayor que C, no. C mayor que B, sí. C es mayor. Caso contrario, ¿qué pregunto? ¿Es B C, mayor que C? claro. ¿Cómo? ¿B mayor que C? Y acá te está diciendo que no. Si va por acá, si C es mayor que B, te dice que sí, entonces sí es mayor. ¿Qué me dicen, perdón, que Ah, si B es mayor que A. sí B es mayor que A? ¿B es mayor que A? Si me dice que sí, B el mayor. B es mayor. Y si me dice que no, A es mayor. A es mayor. A es mayor. A ver, analicemos bien. Ingresemos valores. 5, 7 y 2. A que vale 5 es mayor que B que vale 7. No, No. Viene por acá. claro. Y acá tenemos otro análisis. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Me dice que no. A es mayor que B. Si A es mayor que B,
¿Sí? Acá yo, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo todo sobre una Ah, misma, tendría que sobre ir una para la misma otra rama. rama. Claro, no me voy nunca, no analizo nunca por el no. Entonces he analizado todo por misma rama. ¿Sí? Entonces, si A, yo lo que quiero resumir, chicos, para que no se les complique, pues yo lo puedo resolver, pero a ustedes se les va a complicar. ¿Sí? No tienen la práctica suficiente. A es mayor que B, no. B es mayor que A, no. A mayor que C, no. C mayor que B, no. Entonces, los números son iguales. ¿Sí? Miren todas las condiciones que tienen que ir planteando para que diga si son, no son. Uno es mayor, otro menor, y son muchas las condiciones. Entonces, para hacer este tipo de análisis, no solamente necesitamos, lo que quiero que ustedes entiendan lo siguiente, que no se nos resuelve el problema con una sola condición lógica, ¿se entienden? Van a necesitar varias condiciones lógicas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es donde ustedes tienen que ir armando las condiciones lógicas que necesiten. Entonces, si yo tengo algo así, chicos, miren, como está el diagrama que ustedes están viendo, no pueden cerrar como ustedes quieran, no pueden cerrar así, de esta manera, no pueden cerrar de acá a acá o de acá a acá. No, la estructura de selección tiene un cerramiento y es el sí por la derecha, el no por la izquierda, ¿sí? Y se forma el cuadrante. Y ese es el cerrado de la estructura, ¿sí? Entonces, si yo quiero cerrar esta estructura, ¿sí? Lo haría de la siguiente forma. Fíjense, se cierra desde la más interna, del if más interno, el sí más interno. Entonces, ¿cuál sería el más interno? Este que está acá. Entonces, armo el cuadrante, ¿sí? Y lo cierro y trazo una línea. Después, ¿qué otra más interna tengo? Tengo esta. ¿Lo ven? Tiene una rama por acá y ahora tiene una rama por acá. Y la cierro. Después, otra más interna es esta. Tiene una rama por acá y tiene la otra por acá. ¿Sí? Y ahora esta tiene una rama por acá, la más externa, la mayor, ¿sí? Y tiene la salida por acá. Y ese sería el cerramiento, ¿lo ven? No pueden cerrar, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Se entendió la estructura de selección múltiple? Sí, ¿Sí? profe. Pues, todo esto lo va a llevar a lo que es una práctica, ¿sí? Lo van a resolver con práctica, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense acá, le dan un problemita y es muy lindo porque tienen que analizar lo siguiente. Y miren cómo lo hace. Tal vez ustedes al principio no lo pueden hacer solo, después van a ver que es una tontera a medida que vayan haciendo práctica, van a ver todo lo que les planteamos ahora es simple. ¿Sí? Ahora, chicos, fíjense en ustedes. Esperen que ya grabé la clase pasada. Ahí está. Ya está grabada esta clase, ¿no? Aparte la estoy grabando nuevamente. Miren, chicos, acá les dice, dado, introduzca la coordenada de un punto en el plano. Indique a qué cuadrante pertenece dicho punto. ¿Ustedes saben o han visto la parte de cuadrantes? Dentro de lo que son coordenadas de un punto, ¿a qué cuadrante pertenece? Si no lo han visto, sí, seguramente lo han visto. Lo han visto. Se da un punto P, un punto en el plano, ¿sí? Que va a tener coordenadas X y Y. X, Y. Entonces, yo quiero saber, dentro de lo que es un círculo, ¿sí? Este círculo va a tener 4 cuadrantes.
Este es el eje de la Y positivo, el eje de la X positivo, el eje de la Y, de la X negativo, y el eje de la Y negativo. ¿Sí? Entonces, generalmente, a ver, ayúdenme en esto, creo que se lo numeraba los cuadrantes en un sentido antihorario. Primer cuadrante, creo que así, segundo, Ujú. tercero, cuarto cuadrante. Entonces a ustedes le dan un punto, las coordenadas un punto. Ingresan X e ingresan Y. ¿Sí? Ingresemos el 2, 4. Ese punto, ¿en qué cuadrante se encuentra? 1. En el cuadrante 2 para X, 2 para X y 4 para Y. O sea, está en el primer cuadrante. O sea, ustedes tienen que mandar un mensaje, está en el primer cuadrante. O pertenece al primer cuadrante. Si no, ponen pertenece al primer cuadrante. Listo. ¿Sí? Entonces, según las X y Y que ustedes ingresen, ¿sí? El punto estará o estará afuera. ¿Sí? Porque esto también teóricamente le tendrían que dar las coordenadas estas, ¿sí? Que sería 3, 3, menos 3, porque si un círculo, y este es menos 3, puede estar afuera. Le pueden preguntar, no en qué cuadrante está, se dan los puntos de intersección de un círculo con los ejes cartesianos, ¿sí? Que es 3. Decir, si el punto que a usted le dan está dentro de los ejes cartesianos o está afuera de los ejes cartesianos. Puede ser que el punto esté acá o acá. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? El análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera. Que si cumplen las siguientes condiciones, X positivo y Y es positivo, está en el primer cuadrante. X es negativo y Y es negativo, está en el segundo cuadrante. Si X es negativo y Y es positivo, perdón, X es negativo y Y es positivo en el segundo. Si X es negativo y Y negativo, en el tercero. Si X positivo y Y negativo, en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahí está el análisis de todo. Pero no quiero que lo vean de esta manera, quiero que lo vean de esta manera, que es más fácil. ¿Sí? Entonces, se ingresa el valor de X y Y. Entonces, fíjense que ahora van a descubrir algo nuevo, chicos. Algo nuevo es decir, ¿sí? Es decir, que dentro de una condición lógica, ustedes pueden poner más de una condición para simplificar lo que es el diagrama. ¿Lo ven? Ese diagrama es lo mismo que este. Yo les dejo el grande para que ustedes lo analicen y lo puedan aprender a leer. ¿Sí? Entonces, fíjense, chicos. X y Y ingresan los dos valores. Y yo estoy dentro de una misma condición lógica simplificando todo. Pregunto, si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. O sea que se tiene que cumplir la primera y la segunda condición para que la propuesta sea afirmativa. Entonces, si los dos son positivos, primer cuadrante. Ya está. Se cierra. Caso contrario, ¿sí? Dice, X es negativo y Y es positivo, segundo cuadrante. Si X negativo y Y negativo, tercero. Y si X positivo y Y negativo, cuarto. ¿Se entiende la solución? Sí. Bueno. Denme un segundito, chicos. Bien. Entonces, ¿se entendió el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Profesor, y en Sí, ese profe. caso, por la rama negativa no pasa nada, queda ahí nada más. Queda ahí porque solamente te dice si X es positivo e Y es positivo, ¿qué haces?
Si los dos son positivos, mandan mensaje. O sea, esto se simplifica. Esto lo puedo hacer yo, o, ¿sí? Pero ustedes, capaz que ustedes, ¿qué les sale? Le va a salir X y Y. Primero, como habíamos analizado recién, primero analizo la parte positiva, ¿sí? De X. ¿X es positivo? Sí. X, Y es positivo, sí. Entonces, fíjense que estas dos operaciones que le hice acá, la pueden hacer, o las dos condiciones, Puede hacer junto el mismo. las pueden ser juntas, por eso le expliqué que puede haber condiciones compuestas, o sea, condiciones lógicas compuestas, y están evitando un pase. Ujú. Fíjense que para que esto funcione, miren cómo tengo que preguntar. ¿X es positivo? ¿Y es positivo? Sí. ¿X es positivo? ¿Y es positivo? No. Si no es positivo, se sobreentiende que es negativo. Y acá, para que funcione, tengo que volver a preguntar si es negativo. Si me dice que sí, es el cuarto cuadrante. Cuando X es positivo y Y es positivo, estamos en el cuarto cuadrante. Lo mismo va a hacer si X es negativo y Y es positivo, segundo cuadrante. X es negativo, Y es negativo, está en el tercer cuadrante. ¿Se entiende o no? Miren cómo a esta estructura yo la convierto en algo tan simple. Pero eso lo dejo ya al criterio de ustedes. Eso le va a salir solito, la optimización de la diagramación le va a ir saliendo a medida de que vayan trabajando. Por eso le digo, no se preocupen por saber todo ya. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, la semana que viene vamos a ver el otro tipo de estructura que nos faltarían ya directamente, las estructuras repetitivas. Y eso le damos el tratamiento de una clase entera, ¿sí? De una clase entera, porque lleva un poquito más de tiempo a entender. Para no decir es más difícil, sino que lleva un poquito más de tiempo a entender. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, yo les diría que llegamos hasta acá, porque mi garganta no da más y todavía tengo una clase más. Llegamos hasta acá el día de hoy.